Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo video en mi canal de Fega Aguilar HN. En esta ocasión les hablaré al respecto sobre lo que es las razones y el motivo que estoy creando contenido para YouTube. Y pues espero que este video les guste. Espero que terminen de ver hasta el final del video y se den cuenta cuál es la razón por qué estoy haciendo contenido para este canal y poder ayudar y motivar a más personas en nuestro país y como también en Latinoamérica. Espero que les guste y pues comencemos. Hola, como venía diciendo al principio de la introducción de este video, pues bueno, mucha gente se va a preguntar, oye, pero ¿por qué este loco está creando contenido para poder según ayudar a más personas? Bueno, en fin, la única y sencilla razón es, como se los he dicho en otros videos, estoy tratando de crear conciencia y poder ayudar a más personas y que entiendan de que aprovechen lo que es las redes sociales, ya que estamos en una nueva era, todo es de tecnología y todo lo que tenga que ver con computadoras, redes sociales y todo. Entonces mi objetivo aquí es para poder ayudar a personas jóvenes como adultos a que si no tienen un empleo en estos momentos, sea en su país de origen o Estados Unidos, si viven en el extranjero, que solo se motiven en conseguir una computadora y adelante, ya que, como dije anteriormente, las personas que para mí no es que son pobres económicamente, sino mentalmente, en el aspecto de que si se sienten fracasados, hay maneras como salir adelante. Yo sé que es fácil de decirlo para mí, pero tampoco es imposible. Si cada uno de ustedes supiera mi historia, se darán cuenta que soy una persona de motivación. Las únicas personas que están al tanto de lo que me ha pasado en mi vida es, pues para empezar, mi esposa, que ha estado para mí, o sea, mi mamá, mis hermanos, mi familia, tíos, tías, en fin, mi familia completa. Pero así como ustedes que no me conocen, son seguidores que están apenas conociéndome a través de los videos que estoy creando para redes sociales, o sea, YouTube, si se dieran cuenta de dónde vengo, qué he venido haciendo, qué hice, qué errores cometí, qué errores no cometí. Entonces, nadie es perfecto en esta vida. Yo pienso que todos cometemos errores y de los errores pienso que cada vez cuando vamos creciendo vamos a ir madurando y cada vez que fracasamos vamos madurando más y tratamos de ser mejores y seguir adelante y que no tener ningún tipo de obstáculos. Recientemente, de que llegué al país, he estado viendo muchas personas, como por ejemplo, porque yo mucho consumo YouTube, pero en cosas constructivas y positivas a mi persona, para poderme ayudar mi persona, con mi hogar y mi familia. Entonces lo que les quiero dar a entender, como lo que estoy comentando, es al respecto que he estado viendo personas acá en Honduras que han sido personas que también vienen de la nada, o sea, si no han venido del fracaso, otros han tenido trabajos buenos, han decidido dejarlos por emprender y eso es excelente porque la idea es, con esto de la nueva economía, es poder perder el miedo y lanzarse a cómo poder emprender, sea físicamente o en línea. Y los admiro y les doy mi respeto porque muchos están aquí en los países de Latinoamérica pensando, no, que me tengo que ir para Estados Unidos, me tengo que ir para España, emigrar. Y como se lo he dicho, la vida del migrante es bien difícil.
hay más oportunidades, claro, pero te alejas de tus raíces, de tu gente, de tu cultura, tu gastronomía, en fin. Y cuando estás fuera del país extrañas todo en general. Entonces, vuelvo, repito, como ahorita he estado viendo recientemente, lo que llevo más de un año estando regresado al país, como personas así como youtubers, tiktokeros, que algunos para hacer comedia, otros para hablar cosas negativas, pero aún así buscan la manera y se ingenian para salir adelante. Entonces, yo no soy crítico de nadie de ellos, al contrario, independientemente la rama o el nicho en lo que ellos se estén desenvolviendo, sea para bien o sea para mal, están tratando de salir adelante. En este caso, he visto ejemplos de personas de que están haciendo las cosas bien en redes sociales. Por ejemplo, voy a hablar acerca de YouTube. He visto 2 o 3 personas que unos tienen podcast, otros hacen contenido para YouTube, pero estas personas se han dedicado también en el ámbito de la radio o la televisión, ya tienen un poco más de experiencia al desenvolverse en una cámara. Entonces no han tenido ningún problema, pero ahora con eso de la era digital, más lo que es la tecnología, ellos han tomado ventaja porque no se están quedando atrás y eso es importante. No sé si algunos han viajado al exterior o han vivido fuera del país, pero independientemente de lo que esté pasando con ellos, son personas de admirar. Entonces, a lo que quiero llegar con este punto, o sea, mi idea y mi meta es poder ayudar a crear conciencia y poder ayudar a más personas, que así como ellos que son creadores de contenido, como vuelvo y repito, para bien o para mal, así quiero concientizarlos a ustedes, sea, como digo, mi país o cualquier país de Latinoamérica. Entonces, como digo, si ellos pueden, porque ustedes no van a poder. Si yo puedo, ustedes porque no van a poder. Entonces, ese es el punto, de que quiero que se motiven a que puedan emprender en línea, no importa si les tienen miedo a las cámaras o no sé, son vergonzosos, o si no quieren hacer nada de este tipo de cosas, pues pueden hacer lo que, como les estoy diciendo, emprender en línea, como poder trabajar independientemente, trabajo remoto, pueden crear un negocio en línea, sin necesidad de estar enfrente de una cámara, o como también si tienen algún recurso y pueden crear un emprendimiento físico, lo pueden hacer. Hay muchas maneras de poder salir adelante y mi intención con estos tipos de videos y contenido que estoy generando constantemente es para poderlos ayudar a motivarse, que nada en la vida puede ser un obstáculo, y si es un obstáculo, por eso se llama vida, porque si en la vida no tenemos obstáculos, entonces no somos personas de que queramos superarnos y vernos en una mejor perspectiva. Yo soy de las personas que a mí me gustan los retos. Entre más difíciles sean los retos, mejores mis ganas de salir adelante, más ganas de progresar y tener mucha hambre, no en el aspecto de que quiero comerme el mundo a manos llenas, no, porque tampoco la vida es difícil y no es fácil, pero siempre siendo constante, motivado y saliendo adelante, créanme que sí se puede lograr. Entonces yo los invito, como lo he dicho, compartan mi contenido con personas que son cercanas a ustedes, sean amigos, familiares, sea donde sea, compártanlo en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, y tanto me van a ayudar a mí como se van a ayudar a ustedes. Yo voy a estar creando videos, contenido constantemente, pero en este video les quería hablar sobre por qué la razón yo estoy generando este contenido. Fue difícil por principio porque yo nunca he trabajado en ningún canal de televisión, nunca he tenido, trabajo menos en una radio,
Pero gracias a Dios no tengo ese problema como para poderme desenvolver así como me están viendo frente de una cámara. Soy una persona que soy así como soy, me están viendo en los videos, soy una persona natural, me gusta conversar, poder ayudar a personas si está a mi alcance, y en este caso pues la única manera que yo les puedo ayudar es a través de esta cámara y que estoy creando este video, y a través de esta cámara y este video estoy llegando a más personas en donde, o sea, se encuentra a través de la plataforma de YouTube. Entonces, vuelvo y repito, si creen que yo puedo, ustedes pueden. Entonces, no se dejen tampoco engañar de personas vende humo, porque hay muchas personas hoy en día también, como hacen lo bueno, como estamos haciendo muchos creadores de contenido, hay otros que se dedican a hacer lo malo, vender humo, te dicen que te vas a la luna y las estrellas, que vas a poder hacer millones de euros o dólares, cuando todos sabemos que la vida no es nada fácil, todo lleva un proceso, un aprendizaje, y no de un día para otro vas a tener miles y millones de dólares y vas a tener todo a manos llenas y vas a comprarte lujos o cosas que en tu vida, o una casa, por ejemplo, de cosas esenciales, que es lo más principal, casa, poder ver ayudar a tu familia, a tus hijos. O sea, seamos claros, yo estoy siendo bien claro y objetivo con mi contenido. Tampoco quiero, van a pensar, no, este me está vendiendo humo, me está dando cuentos. No, al contrario. También soy muy consciente de eso, les estoy haciendo claro, nada es fácil en la vida, todo lleva un proceso y un tiempo. Entonces, como muchas veces me lo dijo mi mamá, hijo, sé perseverante, todo puesto en la vida, todo va a llegar a su tiempo, y tiene razón. O sea, no hay mejores palabras que las de tus padres, o tu madre o tu padre, ya que son personas que ya han vivido la vida y saben lo que te están diciendo. Entonces, ese es el objetivo y el punto en el cual yo estoy creando contenido, para concientizarlos a todos ustedes, concientizar a su familia, amigos, hijos, que ya sean adolescentes, y poder ayudarles a que abran los ojos. Ya así, si nuestros padres o personas en nuestro pasado que son mayores que nosotros, lamentablemente pues no pudieron vivir lo que estamos viviendo ahora los jóvenes, con lo que es la nueva era digital, lo que es la nueva economía, pues los que no están al tanto y tienen acceso, aunque sea a un teléfono, se den cuenta de que no seamos esclavos de un trabajo físico. ¿Por qué? Porque los trabajos físicos, nosotros no estamos no estamos ayudándonos a nosotros mismos, también le estamos ayudando a la persona que tiene el negocio, que está emprendiendo o que ya tiene su propio negocio establecido. Pueden pasar miles y miles de años y tú vas a seguir lo mismo, trabajando para esa persona, viviendo con un salario ajustado al día. Entonces, yo pienso que todos en la vida somos personas luchadoras, inteligentes, y podemos salir adelante. Mi objetivo aquí es brindarles la información que yo he obtenido y a la vez transmitirle una energía positiva y que salgan adelante, porque créanme que la vieja economía se está quedando y se espera que para el 2030, si Dios permite que todo esté bien y lleguemos a esos años, ya muchos lo estamos viendo, pero para esos años la tecnología va a estar demasiado avanzada, y si tú te quedas estancado para ese año, te vas a quedar como las personas mayores que se quedaron lamentablemente en la vieja economía, por la sencilla razón que para donde yo estaba no existía nada de esto. Ahora, gracias a las redes sociales, de internet y todo eso, tú puedes emigrar estando desde tu casa, con esos aparatos que están ahí, que se hacen computadoras, y no tienes necesidad de salir de tu país. Créame, yo, como te lo dije en otro video, yo fui inmigrante y yo no tengo ganas otra vez de volverme a ir a otro país ilegalmente. Y si Dios me lo permite, y así son los planes, entonces yo pienso viajar con mi esposa a otros países, pero en avión, ya no ilegal, porque ilegal eso ya no lo veo en mi manera de pensar. O sea, mi mentalidad ha cambiado muchísimo
y espero que siga cambiando, y porque tengo muchísimas ideas buenas que han salido de mí, como también he captado información de otras personas que vienen haciendo las cosas bien y me dan mucha motivación. Más adelante voy a tratar de contactarme con personas que he tenido contacto anteriormente, que han sido personas que han trabajado en estas plataformas de freelancing y han sido personas de éxito, pero estas personas ya llevan años trabajando en ellas. O sea, no estamos hablando de un año, no, de lo que llevo, como llevo yo, no, ellos llevan 4 o 5 años o hasta más y han generado cantidades de dinero enormes. Entonces, y no solo de Latinoamérica, inclusive de otros países de Europa. Más adelante voy a ir haciendo tipo de videos, voy a hacer una entrevista con un par de ellos, el que me lo permita, y van a irse dando cuenta que lo que yo les estoy diciendo no es una estafa o un cuento, porque muchos han de decir también, no, es que a mí me mandan mensajes en Facebook, a mí me mandan mensajes en WhatsApp o cosas así, porque créeme, hay mucha maldad hoy en día. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero tienen que ser muy cuidadosos, muy inteligentes y saber en qué tipo de fraude o estafa pueden caer. Hay muchas personas que les mandan tal vez un mensaje, no, mándanos mil empiras o $1000 y te vamos a regresar 5000, cuando es algo que nadie lo va a hacer por ti de la noche a la mañana sin conocerte. Entonces, más adelante también voy a hacer videos acerca de cómo tener cuidado con los fraudes, porque también eso viene incluido en todo esto de la nueva era digital, cuando hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, mi gente, eso es lo que tenía que decirles en este video acerca de cuáles son las razones que yo estoy creando este tipo de contenido para lo que es las redes sociales. Espero que mis videos sí les sigan gustando y no olviden, por favor, compartir, suscribirse a mi canal, darle un buen like para poderle ganar al algoritmo de YouTube. Si tienen alguna duda de algo, por favor, los leo en los comentarios y pues les deseo lo mejor. Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.